están? Bueno, mi nombre es Gabriela Garbo, soy licenciada en Arte y Artista Plástica, y recordarán que en el encuentro anterior les estuve comentando un poco respecto de la línea como recurso expresivo. Entonces, en el trabajo de hoy vamos a utilizarla en una pintura, y para ello primero les voy a contar un poquito respecto de uno de los artistas más relevantes de la historia del arte, que la utilizó magistralmente y que verdaderamente denotó gran expresividad. Les voy a hablar de Vincent van Gogh. Vincent van Gogh tenía dos hermanos. Sí, tenía dos hermanos. Uno era Theo y el otro era Vincent, que había nacido y falleció un año antes que él. En 1852 había nacido Vincent, y Vincent van Gogh, el que conocemos, nació en 1853. Ustedes saben que empezó a pintar de grande, a los 27 años, y pintó por 10 años y realizó aproximadamente 900 obras. ¿Por qué es relevante la pintura de Vincent? Bueno, es relevante porque desde el Renacimiento se venía haciendo un planteo, se venía priorizando un determinado planteo en la pintura, y eso era la representación del espacio tridimensional. Vincent van Gogh es uno de los que empieza a romper con toda esa con todo ese lineamiento que se venía desarrollando durante todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque incorpora recursos en la pintura que hasta ese momento se habían dejado un poco de lado. Y esencialmente lo que Vincent hace es transmitir a través del color y de la línea las emociones. También utiliza la pincelada de una manera absolutamente distinta. Ya conocerán algunas de sus pinturas en donde utiliza pinceladas espiraladas, esa pincelada entrecortada y muy empastada. Bueno, así a grandes rasgos les puedo decir que empieza su carrera artística a los 16 años como aprendiz de marchand, es decir, él trabajaba con un marchand y allí toma contacto con algunos de los pintores más relevantes de la historia, como Rembrandt y Holst. También conoce a Constable en Londres y también conoce en París. ¿Cómo empieza a pintar? Bueno, ellos eran de familia de artistas, y Theo ya le había sugerido que se dedicara a pintar, pero Van Gogh no lo había contemplado, no le había interesado, hasta que en un momento cae enfermo y empieza a dedicarse a la pintura. En sus principios él pinta a los pobres. Se ve, él había sido pastor evangélico y lo echaron de la iglesia porque se había tomado muy a pecho esta cuestión de la caridad y había donado todo lo que él tenía, y andaba prácticamente predicando en harapos. Entonces, en su pintura, en sus principios, vuelca toda esa empatía que siente por los pobres, la vuelca a su pintura. Los colores son tonos muy apagados, en una paleta de tonos tierras, y la temática es, como les decía, la temática es referida a los pobres. Bien, como a muchos otros pintores de la época, les interesa muchísimo la estampa japonesa, el arte japonés. En especial, en particular, en el caso de Van Gogh, se interesa muchísimo por el aspecto formal, por la utilización de diagonales, por el uso de detalles, diríamos que es algo que se pone de manifiesto en muchas de sus obras. Luego viaja a París, y en París sí
él empieza a pintar, digamos, estando en París, empieza a pintar como un pintor holandés, con su mismo estilo, haciendo naturalezas muertas, con su misma paleta anterior. Pero toma contacto con impresionistas, se hace amigo de varios impresionistas y empieza se modifica radicalmente su paleta, es decir, de esa paleta oscura que tenía pasa a los colores más claros y la utilización de tonos más puros y contrastantes. Bueno, y ahora sí, puntualmente les voy a contar respecto de lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a hacer uno de los girasoles. Saben que él desarrolló toda una serie de girasoles. En determinado momento le comenta en las cartas que le dirigía a Theo toda la vida, mientras no vivía con Theo, que fue alternando, y mientras no vivió con Theo, siempre le escribió cartas, y en una de las cartas le manifiesta su interés por el amarillo, por su aspecto emocional y simbólico, su interés por la luz del sol. Y bueno, también cuando había viajado a Francia había descubierto esta cuestión de pintar al aire libre y le había enloquecido. Entonces, bueno, es así entonces que empieza a pintar esta serie de girasoles, que es absolutamente innovadora, y ya verán en la práctica por qué, cuál es el efecto que produce y cuál es la gran innovación que Vincent incorpora. Vincent no utiliza ningún tipo de recursos para generar profundidad, ninguno de los recursos que se venían utilizando hasta ese momento. Es decir, lo que hace es jugar con la temperatura del color. En este caso, en el caso que vamos a ver, vamos a utilizar tonos amarillos, y lo que vamos a hacer, la solución que aplicó Vincent, es enfriar y calentar el amarillo para generar distancia dentro del plano. También era una característica el hecho de que delineara la forma. Recuerdan que yo les comentaba en el encuentro anterior, les comenté respecto de la línea modulada y de la línea que estaba manifiesta, o sea que uno la representa dentro de la imagen, no es que es estructural, sino que delimita áreas, contornos. Bueno, en este caso vamos a ver cómo Van Gogh la utiliza para despegar la figura del fondo magistralmente. Entonces, sin necesidad de recurrir a ningún otro tipo de recursos, él logra algo que es absolutamente innovador. Bueno, espero que les haya interesado esta pequeña intro, y ahora nos vamos a trabajar, a poner en práctica esta cuestión de la línea, a ver cómo podemos hacer para utilizarla. Recuerdan que también les decía respecto de la pincelada, les comenté, les di como ejemplo en el encuentro anterior la cuestión de la pincelada de Rembrandt, esa pincelada empastada que también genera una línea y genera distintos grados de luminosidad cuando impacta la luz sobre la tela. Bueno, también lo vamos a poder comprobar con este trabajo que vamos a hacer, y que espero que les guste y que lo pongan en práctica.
Bueno, entonces recordarán que les estuve hablando de la cuestión de la expresividad de la línea y les decía de las características de la línea, que entre ellas estaba la densidad también, la longitud, el espesor y la densidad. Y les ponía como ejemplo, les había mencionado la pintura de Rembrandt. Entonces vamos a empezar a pintar los girasoles de Van Gogh, los girasoles de Van Gogh, y entonces estoy preparando el color. Entonces les decía que lo que tiene de interesante estos girasoles es que por primera vez, digamos, en la historia de la pintura, es decir, los renacentistas habían olvidado un poco el tema de cómo lograban otorgarle profundidad al cuadro,
era un modo absolutamente distinto del que plantea Van Gogh. Entonces, por primera vez en la historia, Van Gogh utiliza otros recursos y hace que la pintura de todos modos sea tridimensional. Uno de los factores que emplea es la cuestión del color y el tono del color. Más allá de que en esta pintura en particular hay un predominio total de amarillos, es prácticamente amarilla, distintos valores del amarillo, pero también, más allá de eso, tiene la característica que hay amarillos cálidos y amarillos fríos. Entonces estoy preparando el amarillo frío. Primero le vamos a dar una mano al fondo, porque después lo vamos a cargar de materia y vamos a utilizar esta línea con mucha densidad de pintura del mismo modo que lo utilizó Van Gogh y que era tan expresivo. Entonces yo preparé este amarillo frío con el amarillo y un poquito de violeta, apenitas una gotita de violeta. Entonces le voy a dar al fondo, le voy a dar toda esta base y después vamos a ir intercalando los tonos, porque tiene algunos un poco más cálidos y otros un poco más fríos. La pintura la utilizo bastante densa para aprovechar, le estoy dando nada más que una base, pero ustedes como verán yo le paso por alto, voy a los pétalos, digamos, voy a los espacios mayores, porque de todos modos lo veo, porque es amarillo, es bastante traslúcido, a menos que uno le ponga blanco, el amarillo es bastante traslúcido. Entonces así no me quedan espacios sin cubrir, y después le voy a poder aplicar la pincelada por sobre eso, porque igual se ve. Entonces así voy a cubrir esto. Como les digo, es únicamente una base, y lo que sí mantengo es la temperatura después lo voy a ir modificando levemente el valor, o sea que le voy a ir agregando blanco, lo voy a aclarar, pero ahora sí mantengo la temperatura para ir viendo cómo va funcionando el color cuando yo pinte. Es el fondo cuando yo pinte los girasoles. Entonces yo ahora me estoy guiando por la reproducción, y entonces pintamos, como les digo, con bastante densidad para ir contribuyendo a que después les voy a indicar cómo utilizaba estas líneas tan densas en el fondo, para que vean cómo lo va resolviendo. Bueno, y ahora entonces voy a preparar la parte de la base. Y la parte de la base es un poco más cálida. Vamos a utilizar este mismo, le vamos a agregar un poco de amarillo. Es un amarillo bastante frío, es un amarillo limón. Entonces le voy a agregar apenitas una pizca de rojo para hacerlo más cálido. Y le voy a agregar una pizca apenitas de violeta para que vire hacia el ocre. Acá se me fue mucho
la temperatura, entonces, y el valor. Bueno, el valor no importa porque lo vamos a ajustar, pero sí vamos a enfriarlo un poco con el amarillo. Ahí estamos, entonces vamos a darle la base. Ven que es el contraste de temperatura. Otra de las cuestiones que utiliza Van Gogh para generar esa profundidad es cómo resuelve a través de la línea. Por eso también la elección, porque tenemos dos tipos de líneas distintas. Tenemos la línea que realiza con el trazo del pincel, una línea modulada, y después tenemos la línea que les digo, la línea cargada de materia, que en una segunda instancia la vamos a utilizar. Entonces acá tenemos la parte de la base ya solucionada. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser ir preparando el tono ocre, bastante más bajo en valor que para algunos de los girasoles que tienen las semillas. Entonces ya vamos a agarrar otro pincel. Entonces vamos a utilizar este mismo tono que queda. Le vamos a agregar un poco de amarillo, porque si no va a resultar poco. Y le vamos a agregar un poquito de violeta. Y como les digo, ya es bastante más bajo en valor. Vamos a agregar un poquito más. Todavía falta. Le agregamos otro poquito. Y ahí creo que ya está como para hacerle la base. Entonces voy a pintar las semillas de los girasoles. Y como les digo, prácticamente sin diluir el acrílico para que ya me vaya generando cierta textura. Cuando veo, bueno, obviamente cuando veo que el pincel no corre apenitas, lo mojo y sigo aplicando. Por ahora los hago uniformes, las semillas, pero ya después las voy a ir diferenciando del mismo modo y agregándole otros matices a medida que le vaya poniendo la segunda mano. Esta también. Como ven, una vez que preparo el color, lo utilizo en todas las áreas en donde tiene un tono similar, y después, como les digo, vamos a ir ajustando en el matiz y en el valor. Finalmente tenemos acá un poquito de una pinceladita y creo que ahí está. Bueno, yo voy a seguir dando otros. Ahora voy a preparar ahí un par de girasoles que tienen
un tono en el centro, un tono un poco más rojizo. Entonces voy a utilizar el violeta y un poco de vermellón para preparar el color, y el resto es agregarle amarillo. Bueno, entonces continuamos con el tema de la línea y entonces de la importancia, mientras trabajamos, la importancia de tratar de conectarse a lo que en este caso Van Gogh sentía al trabajar. Fíjense, yo voy a tratar de ir imitando su línea, y fíjense que es un entramado, tiene líneas verticales y horizontales bien cargadas de materia. Habrán notado que, como les dije al principio, le levanté un poquito el valor, pero dejo por zonas que se vea, en ese entrecruzamiento, dejo que se vea el tono que está debajo. Y entonces, como el acrílico también tiene ese potencial, hay muchas maneras distintas de trabajar el acrílico, pero tiene ese potencial, yo estoy utilizando un pincel de pelo duro, porque facilita que se cargue de materia y el trazo es más, deja una huella más marcada. Entonces trabajo así todo el fondo con este tono y le voy dejando esas marcas. Como les digo, voy haciendo como cruces y voy dejando esas marcas en toda la superficie. Ese rastro, esa pincelada corta que utiliza Van Gogh, le genera muchísima expresividad y bueno, y como les decía, es una línea corta, cargada de materia, y bueno, es algo distintivo suyo, ¿no? Así como las espirales, este tipo de línea si bien estuvo influido por el impresionismo, como les decía, esta pincelada es bien característica suya. Entonces, bueno, cubro los espacios que me quedaron. Como verán, yo ya lo había trabajado, había dado la primera base a todo. Entonces ahora voy a preparar la base nuevamente y la voy a preparar con un ocre. Entonces a este mismo tono que tenía, a este mismo amarillo, le voy a agregar otro poquito porque no me va a alcanzar. Le voy a agregar una pizca, es un ocre cálido, entonces le voy a agregar un poquito de violeta, apenitas. Le agrego un poquito de violeta y trato de aproximarme al tono de la base. Entonces, así de manera rápida, voy cubriendo la superficie, y como les digo, siempre con movimientos horizontales y verticales. La línea es horizontal y vertical. Recuerdan que les decía, les hablé de las connotaciones de la línea, también en sus direcciones. Bueno, ahora entonces voy a pasar a las flores. Voy a ir dándole otra mano a las flores. Vamos a tomar un pincel chico, fino. En realidad sería lo ideal uno, pero no tengo por acá a mano, un 0 o un 1 a lo sumo, pero tratar de hacerlo con Entonces voy a preparar un ocre
Recuerdan que en primera instancia había preparado un ocre bastante bajo en valor para las flores. Fíjense que yo tengo dos violetas, uno más frío y el otro más cálido. En este caso voy a usar el más cálido para las flores, para formar el tono de las flores, que son más bajas en valor. Voy a dejar un poquito reservado ahí para darle unos toquecitos, porque en las partes interiores las flores tienen, está muy alto, vamos a bajarle un poco el valor. También se le puede poner azul ultramar para bajarle la temperatura. Estaba demasiado cálido y demasiado alto en valor. Desde el centro hacia los bordes, y como les decía, voy a dejar un poco del tono más oscuro, sin mezclarlo totalmente, no importa, fue un accidente que se corrige, después lo corregimos. Bueno, entonces les decía que en la parte del centro le vamos a dar un tono más bajo y con las pinceladas así cortitas desde el centro hacia afuera. Lo mismo por acá, le vamos a dar toques. En algunas zonas lo voy a enfriar un poco, voy a dejar algunas. Por acá tiene una serie de puntos. Lo voy a enfriar un poquito con azul ultramar. Y entonces le voy a agregar algunas pinceladas por zonas donde hay más sombra. Voy a hacer un par de flores como para que adviertan cómo las pueden plantear, y después les voy a mostrar el trabajo terminado y les voy a comentar algunas cuestiones que son importantes de tener presentes al momento de plantearlo. Cuando nosotros le volvemos a pasar este tono, vamos a tratar de ir fusionando la pincelada, mientras el acrílico hay que trabajarlo con bastante rapidez, y más ahora en el verano, y más si uno tiene ventilador, porque seca muy rápido. Ven que queda en las zonas de sombra. Tenemos un valor más bajo y más frío. Incluso por acá da pinceladas de cálidos. Bueno, entonces voy a terminar de resolver el interior de esta flor para que vean cómo es el tratamiento, el interior del girasol. Para este caso le pongo el amarillo y le pongo una pizca de este celeste, que es un cerúleo. Entonces voy a aprovechar el tono para ponerle acá. Ya que estoy, le voy a dar a este. Acá le marca con una línea una de las cuestiones que les decía,
era el hecho de que lograba dar esa sensación tridimensional a través del uso de la línea, ¿no? Esa línea que divide. Voy a hacer los pétalos de que es también amarillo, pero es un poquito más cálido, entonces le voy a agregar un poquito de vermellón. Como ven, utilizo bastante carga en el pincel para lograr imitar lo que él hace. Y esta flor en particular tiene una línea por fuera también modulada y verdosa. Entonces a este tono vamos a agregarle amarillo y le vamos a agregar un poquito, una pizca apenas de azul ultramar. Lo vamos a hacer un poco más, lo vamos a neutralizar apenitas con un poco de una pizca de vermellón. Se me fue el vermellón, por lo que pongo otro poquito de azul. Y ahí creo que estaría. Entonces voy a pasar los bordes, los contornos. Voy a poner un poco más bajo el valor. Los contornos de las hojitas de los pétalos, digamos, del girasol. Bueno, entonces me faltaría únicamente pasarle un verde. Tiene un verde bastante más bajo y más frío. Tiene una pincelada así acá y acá también tiene algunas pinceladitas. Vamos a aprovechar y vamos a ponerle por acá que viene Bueno, y entonces ya voy a ir, yo voy a continuar en muchos de los girasoles y en muchas partes de las ramas. Ustedes van a advertir, si lo miran en detalle, van a advertir que utiliza la línea, como decíamos, como medio expresivo, y también en este caso cumple la función de despegar la figura del fondo. Voy a hacer una pausa, yo voy a continuar y se los voy a mostrar terminado. Bueno, espero que hayan disfrutado de la actividad que hicimos hoy. Vamos a seguir profundizando en aspectos de la línea como recurso expresivo. Vamos a ver algún otro artista que la haya utilizado, cómo la utilizó, si lo hizo en modo distinto de lo que lo hizo Van Gogh o del mismo modo. Veremos. Bueno, así que las espero y les recuerdo que todavía están a tiempo, si se quieren anotar, en el curso de el erotismo en la historia del arte, que va a ser súper interesante. Las espero.